primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ayúdenme. Amén. Entonces, mis hermanos, ya nos saludamos, estamos en unión, en armonía. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Pero no hambre de comida ni de bebida, hambre de la palabra de Dios. Amén. Hambre. Yo les digo algo, cuando vengan a la iglesia traigan tres cosas. Traigan la Biblia física, no la traigan en el celular, traigan la física, traigan un lapicero y un cuaderno. En cualquier momento Dios les puede estar hablando a sus vidas a través de la palabra profética más segura, la cual es la Biblia. Amén. Entonces, sin mayor preámbulo, bueno, antes de entrar en la palabra, quiero dar unos anuncios. Los anuncios es, la otra semana vamos a tener varias actividades. El día sábado, 7 de la noche, tendremos nuestro servicio de parejas. Así que si usted no tiene novio o novia, entonces tiene una semana para conseguir pareja. Amén. Los que están casados vengan, no vengan solos, traigan un amigo, un compañero para que puedan venir, que sean pareja. Entonces el sábado a las 7. El domingo, igual a las 9 de la mañana, nuestro servicio. Y en la noche vamos a tener una bella y hermosa vigilia de llenura del Espíritu Santo. Así que vengan, dispónganse. Y van a venir unos predicadores invitados. Amén. Va a ser, bueno, habíamos pensado a las 7, estamos mirando la hora, nosotros le escribimos por las redes sociales, la idea no hacerla tan larga, hasta las 12. Van a ser dos predicadores especiales, va a venir también una adoradora, que Dios la usa mucho adorando. Entonces venga, dispóngase, venga con una expectativa grande de ser lleno del Espíritu Santo, de recibir, no solo de impartir, porque a veces el liderazgo, bueno, viene con la mentalidad de impartir, no, también de recibir de él. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Entonces, sin mayor preámbulo, ya quiero entrar a la palabra, porque tengo una palabra que Dios me dio especial para la vida de ustedes. Amén. Amén. Y yo quiero que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, a la altura del verso 18 hasta el 25. Cuando tengan en mano. Primera de Corintios 1, del 18 al 25. Ya lo tenemos, mis hermanos. Los que no trajeron Biblia, ahí está la pantalla. Entonces, como Jesús se puso en pie cuando leyó la palabra, que abrió el libro del profeta Isaías en aquella sinagoga, los que han leído la Biblia, entonces nosotros por respeto y reverencia a la palabra nos ponemos en pie para leer. Entonces dice la Biblia, honrando a los tres más grandes, ayúdenme, al nombre del Padre, del Hijo y de quién más, y del Espíritu Santo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, diga, a mi vida, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, diga conmigo, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, diga conmigo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, dígalo fuerte, que los hombres. Amén. Incline su rostro, ponga la mano en el corazón y dígale, Padre mío, que tu palabra me ministre, me hable, me edifique, me consuele, me dé fuerzas para seguir avanzando en tus planes, en tu llamado y en tu propósito. En el nombre de Jesús, quito toda distracción de mi mente y me dispongo a oír el mensaje de tu palabra en el nombre de Jesús.
Amén. Tome asiento, mi hermano, dándole un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. La observamos en diferentes lugares y momentos de la historia. Entre ellas, usted la puede ver en un collar, en una manilla, en una pulsera, en anillos, como dijes. La puede ver en catedrales, la puede ver en iglesias alrededor del mundo. La puede ver colgada de los espejos de los vehículos o en algunas ocasiones en las puertas de las casas antiguas. Les estoy hablando de un símbolo que es conocido en la historia de la humanidad más que todo símbolo. Y ese símbolo es el de la cruz. Diga conmigo la cruz. Y yo quiero hablarles en esta noche, o en esta mañana, perdón, acerca de la locura de la cruz. La locura de la cruz. En la antigua Roma, la cruz era un símbolo de humillación, de muerte y de tortura, y sobre todo de poder imperial. Y era reservada para los criminales de menor rango o estatus social, como los esclavos, como los rebeldes o como los enemigos de Roma. La cruz era utilizada para infundir principalmente terror, crueldad, no solo física, sino también psicológica. Y esto lo hacía el Imperio Romano con el fin de controlar las masas, de controlar las gentías, la gente, los pueblos, los territorios, este tipo de muerte. La crucifixión romana iniciaba con la flagelación y luego la víctima de ser flagelada, ella tomaba la cruz y con sus propias fuerzas la debía llevar hasta el lugar de la ejecución. Allí en el lugar de la ejecución era desnudado por completo la víctima y era puesto en la cruz y era clavada a través de clavos de hierro que traspasaban sus manos y sus pies. La cruz buscaba destruir la reputación de la persona públicamente, deshonrarla y humillarla por completo. Así que allí en la cruz, con los clavos, la persona era inclinada por la gravedad y ella era asfixiada lentamente. Y si le suma a eso todo el peregrinaje de la cruz, todo el proceso de la cruz, llevaba a la persona lentamente se empezara a asfixiar. Jesús duró por 6 horas en la cruz, desde la hora tercera hasta la hora 90. Duró por 6 horas colgado en la cruz. Pero había víctimas que eran crucificadas que duraban 1, 2, 3, 4, hasta 5 días. Una muerte lenta, una muerte dolorosa, una muerte difícil de afrontar. Pero esta era la forma de tomar el control Roma sobre los diferentes pueblos y territorios. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 21, del 22 al 23? Paola, Deuteronomio 21, del 22 al 23. La palabra de Dios nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito, dice la palabra, porque maldito por Dios es el colgado. Porque maldito por Dios es el colgado. ¿Colgado en dónde? En un madero. Eso lo está hablando desde el Antiguo Testamento. Porque usted debe entender algo, que la locura de la cruz es revelada en la palabra. Porque el tema principal de la palabra de Dios, el tema principal de este bello y hermoso libro, desde Génesis a Apocalipsis, son 2 temas. 1, la crucifixión de Cristo. Y número 2, la resurrección de Jesús. Entonces, como leíamos, porque maldito por Dios es el colgado. El apóstol Pablo toma de este Deuteronomio, de este mandato de Dios que Dios le da a Moisés, lo toma, lo extrae y lo aplica a la crucifixión y a la muerte de Cristo. Y él dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
O sea, la frase, porque maldito por Dios es el colgado y maldito todo aquel que es colgado en un madero, esa frase la toma el apóstol Pablo para mostrarnos de las consecuencias que tenía un malhechor o un ladrón en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero nos hace una comparación de que Jesús, al exponerse a esa muerte, a la cruz, a la locura de la cruz, Él también fue maldecido. Él también cargó en su cuerpo los pecados, la culpa de toda la humanidad. Y vino también a valerse del juicio de Dios, que caía sobre un malhechor, pero también cayó sobre el Hijo de Dios. Este juicio lo da Dios. No lo dieron los romanos, no lo dieron los judíos, no lo dio el Sanedrín, no lo dio Caifás, no lo dio Pilatos. Este juicio lo dio Dios, porque dice, maldito ¿por quién? Dios. Por Dios. Y acá dice, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, fue maldito Jesús. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? Por llevar en su cuerpo nuestros pecados. Gálatas 6:14, la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Déjame explicarte algo, y es que el apóstol Pablo no encontraba otra cosa en que gloriarse en la vida, solo en la cruz, en la locura de la cruz, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, amado? Porque si usted debe entender en este día que el mensaje de la locura de la cruz es más profundo de lo que aún las personas pueden percibir, y yo se lo voy a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu, anhelo que se le revele a su corazón, y vamos trabajando en eso, amén. Ahora, Pablo se gloriaba solo en la cruz de Cristo, pero si usted ve la vida de Pablo, Pablo era un hombre realizado, hablaba varios idiomas, tenía una nacionalidad no solo judía, sino también romana. Es como estar diciendo hoy en día, soy colombiano, pero también soy estadounidense. Tantas personas que buscan la nacionalidad estadounidense. Pablo en ese tiempo tenía la nacionalidad romana. No solo hablaba dos idiomas, fue educado por uno de los mejores maestros del tiempo de Jesús, llamado Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Dios, por su gracia y su misericordia, le permitió establecer muchas iglesias. Era un hombre respetado, un hombre que su ministerio le hablaba a reyes, le hablaba a dirigentes, pero también le hablaba a filósofos. O sea, Pablo tenía todo lo que en el contexto de hoy puede desear, puede querer un ministro. Lo tenía todo para él gloriarse de esas cosas que había alcanzado. Pero ¿a causa de quién las alcanzó? Sería la pregunta. A causa de Cristo. Ahora, Pablo entendía que había un antes, un medio y un después en su vida. En el antes era el famoso Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino de la iglesia, asesino de nuestros hermanos cristianos, con un pasado oscuro, religioso. Pero él que dijo en sí mismo, ese pasado oscuro, también yo tengo un futuro. Ese futuro que yo tengo en Cristo es que soy un siervo de Él. Es que Dios me ha permitido establecer obras. Es que Dios me ha permitido moverme en diferentes dones espirituales. Es que estoy edificando gente. Es que soy un esclavo de Cristo. Pero en el medio estaba la revelación de la cruz. Cuando Él iba camino a Damasco, que cae aquel caballo, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y acá hay un principio espiritual, y es que toda persona que argumenta en contra de un cristiano, de un seguidor de Cristo, o que persigue un seguidor de Cristo, está persiguiendo a Cristo. Toda persona que sigue o que persigue, que le hace daño a un hijo de Dios, está haciéndole daño a Dios mismo, como si fuera Dios mismo. Por eso Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en ese momento hubo una revelación para Saulo, la revelación de la locura de la cruz. Él acepta a Jesús, la ceguera que tenía es quitada, y acepta a Jesús y hace algo que los cristianos deberían hacer. Y es que él se aparta 3 años aproximadamente
para que el Espíritu de Dios lo forme, lo guíe, así como lo hizo con los apóstoles. Él quería seguir a Jesús porque su gloria era Cristo. Es más, él dice, todo lo doy por basura, por la excelencia de Jesús. Usted podría decir en esta hora, todo lo doy por basura, por Cristo. Usted podría decir, mis hijos, mi familia, la empresa, los recursos, todo lo que he alcanzado en el Señor, si he tenido un medio de transporte, un carro, una moto, lo que haya alcanzado. Usted puede decir en esta hora, todo lo doy por basura, por la excelencia de Cristo, por conocer quién es Cristo. Ahora, mi hermano, eso lo hacía el apóstol Pablo, porque comprendía que la locura de la cruz había transformado su vida. Ahora, cuando colocaba una persona en el centro de su vida, a Cristo, a Jesucristo, hay una transformación. ¿Por qué? Pablo en el centro de su vida tuvo un antes y un después, de Saulo a Pablo, y Pablo significa pequeño. Cuando colocamos a Cristo en la mitad de nuestras vidas, mi hermano, lo primero que se va a ir es el orgullo. Lo primero que se va a ir es la mentira. Lo primero que se va a ir de nuestras vidas es la falta de perdón, porque usted debe comprender que Cristo en el centro de la vida de una persona va a traer una transformación. Y ese cuento que a veces los cristianos decimos es que es un proceso el nacer de nuevo. Hermano, jamás el nacer de nuevo puede ser un proceso. La santificación sí es un proceso, hasta parecernos a la estatura de Jesucristo, pero el nacer de nuevo no es un proceso, porque entonces yo le diría, ¿será que Dios pone una partecita de su Espíritu Santo dentro de nosotros? Solo pone un 10% y ya, cuando alguien hace la oración de fe, se arrepiente de corazón y cree en Él como el Señor. No, dice la palabra que Él quita el terco corazón de piedra, pone un corazón de carne, escribe en ese corazón de carne las leyes, o sea, su palabra. Aunque la persona no sepa de palabra, pero pone un temor a Dios, y luego de eso pone un espíritu humano. Al poner ese espíritu humano, ya puede tener relación y contacto con Dios. Por eso dice, y los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu, adorarán a Dios en espíritu y verdad. Amén. Ahora, nadie en el mundo que no haya nacido de nuevo no puede tener una adoración genuina con Dios, porque Dios es espíritu. Y usted debe adorarlo no a través del alma, no a través del cuerpo, sino a través del espíritu, de su espíritu humano que Dios puso. Ahora, ¿por qué ese espíritu humano? Porque el Espíritu Santo que hace morada en la vida de una persona, cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo influencia el espíritu. El Espíritu Santo no influencia las emociones, el Espíritu Santo no influencia el cuerpo. El Espíritu Santo influencia el espíritu, y el espíritu influencia el alma, la voluntad, las emociones y el cuerpo. ¿Me siguen hasta acá? Hasta aquí me siguen. Ahora, el Espíritu de Dios convence de justicia, de juicio y de pecado, pero al espíritu que tenemos nosotros, que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Me siguen hasta acá? Estoy siendo claro, no quiero ir rápido. Entonces, en medio de la vida de una persona debe estar Cristo, porque eso convierte cualquier pasado oscuro, cualquier pasado de pecado, cualquier pasado de maldad, cualquier pasado en equivocaciones, en un presente glorioso en Dios, con salvación, con vida eterna, con esperanza, con nuevos comienzos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Primera de Corintios 1:18. Una vez más el apóstol Pablo nos dice, porque la palabra de la cruz es que a los que se pierden, pero a los que se salvan, digan, esto a mí es poder de Dios. Miren cómo los 12 discípulos más el siguiente discípulo que reemplazó a Judas y el otro discípulo, el apóstol Pablo, que es el más profundo, porque es el que más habla acerca de la cruz, inclusive más que Pedro, nos revela lo que sucede aquí, o cómo ellos tenían la perspectiva de la locura de la cruz. Él dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, o sea, a los discípulos, a los seguidores de Cristo, a los cristianos, es poder de Dios. Ahora, la locura de la cruz tiene la potestad y el poder dado por Dios para traer salvación.
Usted debe entender eso. Los apóstoles sabían que solo con predicar de Cristo, de la cruz de Cristo, la gente era transformada. Hermano Fausto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le hacemos a los jóvenes? Traigamos luces, una discoteca, un DJ cristiano. Nada va a poder transformar la vida de una persona. Solo la locura de la cruz. Porque eso, mire hermano, lo que es, léalo fuerte. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Y eso lo entendían los apóstoles. Y yo quiero que usted se lleve eso en el corazón. Así no haya entendido nada de lo que le he hablado, pero llévese en su corazón que la cruz, que el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Primera de Corintios 1:21. Mire lo que dice. Mire cómo Dios escondió en su sabiduría la locura de la cruz. Dice, Primera de Corintios 1:21. Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? O sea, la locura de la predicación trae salvación. Amén, hasta ahí. Amén. Pero mi pregunta sería, ¿cuál es esa locura de la predicación? ¿Cuál es esa locura de la predicación? ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a cuál es esa locura de la predicación? Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos ¿a quién? Ah, bueno, está hablando de una locura de la predicación. Y acá dice, pero nosotros predicamos a Cristo ¿qué? Mire la locura de la predicación, la cual trae salvación. Predicar a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Escucha acá, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Algo que usted debe entender, mi hermano, es que el mundo cómo ve al cristiano, como el más digno de lástima, como el pobrecito. Piensan que hemos perdido la cordura, piensan que a predicar de un hombre desnudo en la cruz, flagelado, sufriendo, la gente no quiere un salvador así. La gente le gusta un salvador montado en un caballo, no montado en un pollino. La gente le gusta un salvador con espada, un salvador que le pueda dar dinero, recursos, propiedades. Pero el hablarle de un Cristo que menguó a sí mismo, se humilló a sí mismo, siendo como usted, como yo, y experimentó la muerte de la cruz, la gente no le gusta. Pablo dice, si Cristo no resucitó de entre los muertos, si no hay resurrección en Cristo, si los apóstoles estaban mintiendo, si lo que dice la Biblia es mentira, entonces nosotros somos los más dignos de lástima, porque no va a haber rapto de la iglesia, porque no va a haber segunda venida de Cristo, no va a haber un juicio, morimos y nada va a pasar. Pero como sí hubo, porque es que esto es lo que la gente no entiende, Cristo vino como cordero a entregarse en una cruz por usted y por mí, por toda la humanidad. Vino como cordero, pero resucitó al tercer día en poder y gloria. Y en esa resurrección es que hay salvación. En esa resurrección es que hay rapto de la iglesia, hay venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Hay final de los tiempos en los cuales va a haber el tribunal de Cristo, juicio sobre la tierra de 7 años, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo no fuera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, vana sería la locura de la cruz, vana sería la locura de la predicación. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, mi hermano, mire, aquí es donde quiero enfatizar mucho, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si Satanás fuera comprendido y sus demonios y las autoridades de aquel entonces fueran comprendido el misterio de la sabiduría de Dios, de la locura de la cruz, dice la palabra que jamás lo fueran crucificado. Si el diablo, los demonios, las autoridades, los judíos fueran comprendido el misterio de la sabiduría de Dios, jamás Cristo fuera muerto, y ahí sí hubiera habido un problema. Pablo nos dice, Primera de Corintios 2 del 7 al 8,
el apóstol Pablo nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire lo que dice acá, ponga atención. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Eso merece una vez, un aplauso. Amén. La cual, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cómo se le llama a Satanás? El rey de este mundo, el príncipe de este mundo. ¿Cómo se le llama a los demonios? Principados y potestades. Y no solo habla de algo espiritual, sino también de los poderosos de este mundo. Si fueran comprendido la sabiduría de Dios escondida en la locura de la cruz, nunca fueran crucificado a Jesús. Pero ellos aportaron para que el plan de salvación se cumpliera. Ahora entienda esto: aún sus enemigos, los que le hacen daño, los que le critican, le murmuran, aún quieren quitarle lo que es suyo por justicia, por heredad. Ellos están llevándolo a usted a cumplir un plan y un propósito de Dios en su vida. El diablo y los demonios llevaron a cumplir el plan de salvación que Dios ya había trazado con su Hijo Jesucristo para traer salvación al mundo entero. Entonces a veces: Señor, quítame a los enemigos, pero los enemigos pueden estar trabajando a su favor para cumplir el propósito y el llamado de Dios en su vida. Eso merece un fuerte amén. Amén. Denle fuertes aplausos y se Ahora, hermano, la locura de la cruz es la llave que abre la puerta para la salvación y para la vida eterna. Cambia el pasado más oscuro en un pasado en Cristo, con oportunidades, con vida nueva, con vida eterna y con todo lo que Dios quiere darle en esta vida, y no solo en esta vida, en los 30, 40, 50, 80 años que vivamos, sino también en la eternidad. Romanos 1:16, yo traje hoy mucho, yo quiero que la Biblia solo hable, traje muchos textos, porque yo quiero que ustedes entiendan. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Diga conmigo: porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree. Diga conmigo: al judío primeramente y también al griego. Una vez más, así que la locura de la cruz es salvación para todos. Salvación para todos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿conoce usted el verdadero significado de la cruz? ¿Conoce usted el verdadero significado de la cruz? Si nos encontramos a una persona en la calle y vemos que lleva un collar, una cadena, un anillo con una cruz estampada, y le preguntamos por qué ese símbolo, la persona puede decir: me lo dio mi esposo, me lo dio mi esposa, me lo dieron mis padres y es de oro. Otros podrán decir: es de plata. O de pronto otros podrán decir: es de acero. O alguien puede decir: es mi amuleto personal. O otros pueden decir: es la moda, se me ve bien. O otro un poquito más profundo puede decir: representa a Cristo, su muerte. Pero la pregunta sería: ¿en verdad conoce la locura de la cruz o el significado de ese símbolo, el significado de la cruz de Cristo? Y lo primero que usted debe comprender es que la crucifixión no fue algo que le sucedió a Jesús. La crucifixión no fue algo que le sucedió a Jesús. La crucifixión fue algo que Dios planeó para su Hijo, para, por amor a nosotros, traer salvación a toda la tierra. Bueno, ya son dos cosas muy diferentes. Porque por lo general la gente va a decir: la crucifixión fue algo que le sucedió a Jesús. No, Dios lo planeó desde antes de la eternidad, la crucifixión de su Hijo.
en los planes de Dios, por qué Satanás, los demonios y los gobernantes de ese siglo cooperaron para crucificar a Jesús. Porque estaba en el plan divino de Dios. ¿Y por qué yo le digo que aún los enemigos pueden estar ayudándolo a ustedes a cumplir el plan de Dios? Porque está en los planes y propósitos de Dios con usted. Entienda eso. ¿Dónde lo dice en la Biblia, hermano Fausto? Que Dios planificó la crucifixión de su propio Hijo. ¿Ustedes recuerdan el mensaje que dio el apóstol Pedro el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2? Vamos a leerlo. Hechos 2 del 22 al 23. Yo quiero que ustedes aprendan hoy Biblia, que es Santa Cena, amén. Miren lo que dice, Hechos 2 al 23. Dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escucha acá: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En su omnisciencia, ¿ustedes saben qué es omnisciencia? Ya Jonathan les había dicho que era omnisciencia. Dios todo lo sabe. En esa omnisciencia, que Dios todo lo sabe, Él desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan de redención para toda la humanidad, un plan de salvación para toda la humanidad. Antes de que Adán pecara, antes de que Eva pecara, antes de que Caín matara a Abel, ya Dios tenía un plan trazado para salvar al mundo a través de la vida de su Hijo. Dice: a este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Algo que usted debe entender, mi hermano, es que a Dios no se le pasa nada por encima. Dios tiene completo control sobre toda la creación, sobre su vida, sobre mi vida. A Dios no le viene nada por sorpresa. Y antes del tiempo, Dios ya tenía ese plan trazado con toda la humanidad de enviar a su Hijo unigénito, encarnarlo, que naciera de una virgen llamada María, que viviera como un hombre como usted y como yo, tentado en todas las cosas, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, y matarlo en una cruz, por la redención de la humanidad, por la salvación de la humanidad. Gálatas 3:13, mire lo que dice Gálatas 3:13, estos dos textos para que usted entienda. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ya lo habíamos leído. Hecho, diga conmigo, hecho. ¿Por qué no dice, en vez de hecho, no dice se hizo? ¿Por qué no dice se hizo por nosotros maldición, sino hecho? Si usted lee y entiende esa palabra hecho, quiere decir que un segundo intervino en eso, en hacerlo maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Y si usted se acuerda de Deuteronomios, dice la palabra que Dios hace maldito al que lo cuelgan en un madero. ¿Están entendiendo hasta ahí a donde quiero llegar? Luego dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, dice lo hizo. ¿Por qué no dice y se hizo pecado? Sino dice lo hizo. ¿Intervino alguien para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él? O sea, lo hizo. Entiende que ¿quién hizo a Jesús maldición y quién hizo a Jesús pecado? ¿Por qué? Porque ya lo había planeado. Debido a que Jesús en su cuerpo absorbía el pecado y la culpabilidad de toda la humanidad, Dios dijo: culpable, lleno de pecado, culpable. Aceptó el sacrificio, pero para aceptar el sacrificio lo tuvo que haber hecho maldición, lo tuvo que haber hecho pecado, para que pudiera así ser salvación para toda la humanidad. ¿Entiende eso? Dios fue el que planificó, Dios Padre planificó la muerte de su Hijo por amor
a usted y a mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, entienda que Jesús muere en la cruz porque Dios lo había ya planificado. Dios lo hizo pecado. Mire lo que dice Romanos 3 del 23 al 26. Romanos 3 del 23 al 26. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí entendemos. Siendo justificados, es decir, declarados justos sin mancha. Usted fue declarado justo sin mancha. Yo fui declarado justo delante de Dios. Dice: gratuitamente por su gracia. Eso significa que Dios hace algo por usted. Dios hace algo por mí, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Preste atención ahí. A quien Dios puso. ¿Dónde lo puso? En la cruz. En la cruz. En el madero. A quien Dios puso como propiciación, es decir, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles pecados pasados? A través de los sacrificios de animales. Él pasa por alto los pecados del pueblo de Israel por el sacrificio de animales que solo cubría el pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora ya voy aterrizando el mensaje y aquí es donde quiero centrarme. Como un Dios justo, como un Dios que la Biblia dice que es 3 veces santo, tuvo la capacidad de llamar a gente pecadora y que pecaba delante de Él como justos. Como Dios santo y justo declara a gente pecadora culpable, y siendo nosotros muy culpables. Si la Biblia dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa ciertamente morirá. ¿Por qué Dios justifica? ¿Por qué Dios justificó? Y la respuesta es: porque hubo una sustitución. ¿Cómo así, hermano Fausto? Ese nombre teológico no lo entiendo. Porque el peso de la culpa, del pecado, de la maldad y de la humillación que traía el pecado, de la paga del pecado que es muerte, vino sobre Cristo en la cruz. Fue un sustituto. Nosotros deberíamos estar en la cruz, pero Dios puso a su Hijo, puso a Cristo en la cruz por amor, porque Él lo planeó, hermano. Él lo planeó. ¿Y por qué Cristo? Porque era el único que no tenía pecado. Por eso tuvo que encarnar en el vientre de María, de la Virgen María, y nacer. Porque tenía que ser un sacrificio limpio, sin mancha y sin pecado. ¿Ustedes recuerdan el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, cuando mataban a los toros, machos cabríos, palomas, ovejas, tenían que ser puros y sin mancha. Jesús por eso se sacrificó por usted y por mí. Ahora, si entendieron todo lo que le he hablado en esta mañana, yo pregunto: ¿quién crucificó a Jesús? Dios lo planeó. ¿Quién crucificó a Jesús? Dígale a la persona que está a su lado, dígale: usted, hermana. Usted, hermano. Yo lo crucifiqué. Nuestro pecado crucificó a Cristo en la cruz. Dios no, Dios lo planeó para traer salvación a su vida, a mi vida. Pero fue nuestro pecado. Fue nuestro pecado, iglesia. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:24, y con esto ya quiero ir finalizando. 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis nosotros sanados. Me pregunto, ¿Dios le ama? Dios le ama, ¿verdad? Le ama tanto, y ¿sabe dónde demuestra su amor? Allá en la cruz. Porque ¿sabe algo? La cruz
El ancho de la cruz representa el amor de Dios por usted y por mí y por toda la humanidad, en el cual ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La altura de la cruz también representa dos cosas: un acceso directo al cielo a través de Cristo, pero si lo rechazamos, también un acceso directo al infierno. Él ya pagó por usted, Él ya pagó por mí. Simplemente disfrute de eso que Él hizo en la cruz por usted y por mí, de ese sacrificio. Y no solo disfrute, sino también predique esa locura de la cruz. Porque nosotros no somos los más indignos. Nosotros somos poder de Dios para salvación, y en Cristo está escondido la sabiduría y el poder de Dios, que aún el mismo diablo operó para llevar a cabo el plan de salvación. Coopere usted también, mi hermano, que usted conoce a Jesús y se le ha revelado esa verdad en su vida. No a todas las personas se le revela, no porque Dios no quiera, sino por el terco y duro corazón que tiene. Pero Dios en su gracia, su amor y su misericordia le permitió a usted revelar. Tal vez no saben tan profundamente lo de la cruz, o tal vez no conocen tan profundamente muchas cosas, pero algo es que ustedes saben: que si hoy mueren irán al cielo. Amén. Y hoy conmemoramos a través de la Santa Cena ese sacrificio de la cruz, a través de su cuerpo lacerado y a través de su sangre que derramó por todos nosotros para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y de toda inmundicia. Por eso su palabra dice: hijito mío, si alguno hubiere pecado, con el Padre abogado tenemos, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. No solo se entregó en la cruz por usted y por mí por amor, sino aún sigue orándole a Dios, intercediendo por usted y por mí. Amén. Denle un fuerte aplauso y vamos a orar por la Santa Cena. Amén. ¿Hay alguien nuevo que nos visite por primera vez antes de entrar en esta? Venga, hermana, pase acá al frente. Las dos, venga, vamos a orar por ustedes. Venga, mis hermanos, vamos a orar por ustedes. Ya ustedes escucharon el mensaje, ¿sí? Dios entregó a su Hijo por amor a ustedes. Ese es el mensaje, a través de la locura de Dios. Y les permite hoy oír este mensaje para que ustedes se vayan con Cristo, lo reciban como su Señor y Salvador. Y Dios las va a guiar en lo que Él soñó y diseñó para sus vidas. Amén. Les dará sobre todo descanso y les dará paz, porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, la Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que lo expresas públicamente que Él es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De esa manera lo recibimos. Esa salvación, esa locura de la cruz que les prediqué, lo recibimos a través de confesarlo con la boca y creer en nuestro corazón, y son salvos. Amén. Entonces yo quiero invitarla a que cierren sus ojos. Vamos, iglesia, a orar por ellos. Tania, pronto Paola, me ayuden a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, repitan esta palabra después de mí. Que sea un libro y créanla en su corazón. Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón y de mi vida entera. Dígale: yo voluntariamente he venido a este lugar y he entendido el sacrificio de Cristo por mí. Yo lo acepto como mi Señor, como mi Salvador. Yo te pido perdón, dígale ahí, por mis pecados, por mis fallas, por mis rebeliones. Te pido que me perdones, que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario
por mí, sea lavándome, sea limpiándome de todo lo malo que yo he hecho delante de tus ojos. Dígale: Jesús, lávame, límpiame, purifícame y santifícame con esa preciosa sangre. Dígale: escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Dígale ahí: Señor, yo tomo toda autoridad en el nombre de Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. Y dígale: rompo, arruino toda miseria, toda pobreza, todo espíritu de enfermedad, toda herencia generacional que vinieron a mi vida a causa de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Toda maldición religiosa, sexual, en mi conducta, de malos hábitos, se rompe ahora. Dígale: yo soy libre para adorar, para servir a Cristo, mi Señor. Dígale ahí: Señor, cumple tu sueño, tu propósito en mi vida, por el cual yo estoy aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y dígale: Señor, así como tú me has perdonado, en esta mañana yo decido perdonar a todas las personas que me han hecho daño, que se han burlado de mí. Yo las perdono en el nombre de Jesús. Y dígale ahí: Espíritu de Dios, oro en esta hora, Señor, para que tú te derrames a ellas, para que tú derrames el amor de Dios a sus corazones, para que sane toda herida, Señor, del alma. Sánala, Señor. Sana toda herida en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Y derrama ese amor que derramaste en la cruz, Señor Jesús, sobre sus vidas. Que todo lo que pueda haber, Señor, produciendo herida en los corazones, herida, Señor, se ha quitado ahora en el nombre de Jesús. Que toda cadena, Señor, sea rota ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que la fe, Dios, que proviene de ti, se manifieste en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria. Nos demos un fuerte aplauso. Bienvenidas, esta es su casa. ¿Okay? Vamos ahora sí, mis hermanos, a presentarnos para la Santa Cena. Amén. ¿Quiénes toman la Santa Cena? Bueno, los que toman la Santa Cena son las personas que, número uno, hayan nacido de nuevo, hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Número dos, los que toman la Santa Cena son aquellos que estén en comunión con Dios, que no tengan falta de perdón. Amén. Y que se hayan bautizado en agua. No en el bautismo de la Iglesia Católica, en el bautismo de la Iglesia Cristiana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los que pueden tomar Santa Cena. Si no se ha bautizado en agua, mi hermano, nosotros vamos a hacer un curso, no este año, a principio del otro año, para que usted se pueda bautizar. Amén. Entonces, no siendo mayor, sin mayor preámbulo, yo quiero que, bueno, vamos, primero vamos, si quieren tomen asiento. Bueno, vamos a orar primero por la Santa Cena. Antes de tomar asiento, vamos a orarla y vamos a bendecirla. Papá, ayúdenos a orar. Mamá, ayúdenos a orar por la Santa Cena y el liderazgo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos este vino, Señor, y este pan delante de ti. En memoria, como dice tu palabra, de ti, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre. Y oramos en esta hora, Dios, para que tú la bendigas. Y consagramos esta Santa Cena al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que mientras la comamos, Señor, ella nos sane, nos restaure, nos libere, nos santifique y nos enamore cada día más de Cristo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, no, vamos a pasar. Téngala ahí, papá, téngala ahí. Vamos a pasar mientras entonamos esta canción. Usted toma el vino y toma el pan y vuelve a su asiento.
Y la iglesia que de pronto no puede tomar este pan y este vino, pues vamos a seguir adorando a Dios. Amén. Entonces van a pasar las mujeres. Las mujeres pueden pasar al frente, las que van a tomar la Santa Cena. Las mujeres pueden pasar al frente. Ahora pueden ir pasando los hombres. Los hombres pueden ir pasando. Jesús de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Vamos, okay. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tómese un momento ahí, saque el pan y vamos a la lectura de la palabra.
Primera de Corintios 11, del 23 al 32. Acompáñame con la lectura, iglesia. Todavía no lo coman. Vamos primero a la lectura de la palabra. Que dice, acompáñame por favor, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan en su mano. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Exacto. Tome el pan. Dígale: Señor, este es tu símbolo de tu cuerpo, el cual fue molido por mis pecados. Lo hago en acción de gracias en memoria de ti, Señor Jesús. Amén. Puede comer. Sigue diciendo la Biblia: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que el que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, se pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Padre, esta es tu sangre, Señor. Lo hacemos en memoria de ti, que cuando la tomamos, ella nos limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede participar. Hermanos, vamos a terminar orando, amén. Vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar, amén. Pongámonos en pie una vez más. Pongámonos en pie una vez más, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este servicio. Presentamos nuestras ofrendas delante de ti, nuestros diezmos, todo lo que tú nos has dado de tu mano, Señor. Lo presentamos delante de ti, oh soberano Dios. Vamos, preséntelo delante de Él. Esa ofrenda que usted trajo al Señor. Señor, de lo dado de tu mano, presentamos oro para que seas tú abriendo puertas de finanzas. Señor, negocios. Señor, trabajo. Provee a tu pueblo. Que tu pueblo sea bendecido en el nombre de Jesús. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobre lo que sobreabunde. Te lo rogamos y te lo pedimos en esta hora y te damos muchas gracias. Padre, de igual manera que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu iglesia esté con todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede pasar al frente, iglesia. No, es que lo llenan claro, por la siguiente está perfecta. Y es demasiado para evitar que no lo llenen.
a su esposo, su novio, ¿sí? El domingo 9 a.m. el culto. El martes también tenemos 7 p.m. y tenemos vigilia. ¿Cuántos van a venir a la vigilia? Véngase dispuesto, hermano, a recibir y no venga solo. Traiga a alguien, venga dispuesto. Amén. Le estaremos confirmando si iniciamos a las 7 o iniciamos a las 8 la vigilia. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Saluda al que está a su lado y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego, Dios la bendiga. Hasta luego. Hasta luego. ¿También? ¿Se me manchó? Ah, eso como mundo. Hasta luego, Dios la bendiga. Usted no, porque usted arranca para la calle. ¡Ay, el tinto!